Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. El Señor bendiga, aleluya, al pueblo del Señor en esta hermosa noche. Estamos contentos, agradecidos de estar un día más en la casa del Señor. Esta noche es una noche muy especial porque vamos a estar estudiando las Sagradas Escrituras, amén, en nuestro discipulado bíblico. Así que le exhortamos a todos los que están conectados ahí que compartan este video, amén, con una persona, ¿verdad?, con algún inconverso, ya que vamos a estar hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor, aleluya. Es un tema por demás importante, ¿verdad?, y muy interesante, y queremos que usted sea partícipe de esta hermosa bendición, amén. Así que vamos a la Biblia, al libro de Juan, capítulo número 1, verso 1 en adelante. Cuando usted lo tenga me responde con un amén. Amén. Aleluya. Y leemos a la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice: en el principio era Él el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Señor, gracias por tu palabra maravillosa. En esta hora te pedimos espíritu de revelación, espíritu de sabiduría, aleluya, espíritu de entendimiento en tu palabra para ser edificados a través de la misma, Señor. Aleluya, te pedimos que tu precioso Espíritu Santo sea nuestro maestro y que podamos ser, Dios mío, edificados de manera especial. En el nombre de Jesús, amén y amén, hermano. Se puede sentar. Aleluya. En esta noche vamos a estar hablando acerca de Jesús, ¿verdad? Vamos a estar hablando acerca de Jesucristo. Pero en esta noche yo quiero concentrarme, aleluya, en dos subtemas, amén. Vamos a estar hablando acerca de la preexistencia de Jesús, amén, la preexistencia de Jesús y su encarnación, ¿ok? Vamos a hablar de la preexistencia de Jesús y vamos a hablar de su encarnación. Y a modo de resumen, yo quiero, ¿verdad?, que podamos hablar un poquito de por qué es importante el que nosotros conozcamos, amén, quién es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Debemos nosotros tener, amén, una revelación clara y un entendimiento claro acerca de quién es el Señor y a quién nosotros le hemos entregado nuestra vida, le hemos entregado nuestro corazón. Aleluya, y a quien nosotros le pertenecemos desde el momento que nosotros decidimos aceptarle como nuestro único y exclusivo Salvador. Entendiendo una cosa, hermano, aleluya, ¿por qué es importante conocerle? Porque el concepto que nosotros tengamos acerca de Jesucristo va a determinar la calidad de vida cristiana que nosotros vamos a tener en el Señor. Significa, aleluya, que en la medida que yo conozco más al Señor, mi calidad de vida cristiana va en aumento. Puedo ser un mejor creyente, puedo ser un mejor cristiano, amén, y puedo vivir una vida a la altura de las demandas que el Señor tiene, aleluya, y las exigencias que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Tener un entendimiento pobre o tener un entendimiento distorsionado acerca de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, lo que pone en riesgo es ese tipo de calidad de vida que nosotros vamos a tener en el Señor y ese desarrollo. Por ejemplo, le pongo un ejemplo muy sencillo. Si nosotros únicamente resaltamos aquellos atributos de Dios, aquellos atributos de Jesús, entiéndase, aquellos rasgos, características, ¿verdad?, cosas que componen su carácter, amén. Si nosotros destacamos solamente algunos de esos atributos y pasamos por alto el resto de los atributos que la palabra del Señor revela acerca de Jesucristo, nosotros vamos a tener una revelación distorsionada acerca de Él, como multitud de personas la tienen hoy. Como por ejemplo, siempre pongo este ejemplo, algunos presentan a Jesús como aquel que era todo amor, como aquel
que era todo misericordia, como aquel que era todo compasivo. Sin embargo, nunca muestran la otra cara de la moneda, que Jesús, a pesar de ser amoroso, de ser misericordioso y de ser compasivo, Jesús también era, aleluya, celoso con la obra de su Padre, celoso, amén, con la palabra de Dios. Era también firme en sus posturas, era firme en sus convicciones, era firme en su palabra, y tampoco pasaba por alto el pecado. Amén, aleluya. Sino que de manera dura él reprendía el pecado de los líderes religiosos de aquella época, donde aquellos pensaban que estaban haciendo la voluntad de Dios, pero Cristo con su mensaje contundente los confrontó una y otra vez para hacerle entender que ese estilo de vida que ellos estaban viviendo no era de agrado al Dios que lo había enviado. De manera, gloria al nombre del Señor, que si nosotros resaltamos solamente y únicamente aquellos atributos que nos parecen más agradables, que nos parecen más llevaderos, que nos parecen más aceptables, ¿verdad? Y que nos hacen sentir cómodos, gloria al nombre del Señor, vamos a estar presentando a un Jesús estilo hippie. Peace and love. ¿Verdad que sí? Estaríamos presentando a un Jesús, aleluya, totalmente distinto al que presentan las Sagradas Escrituras. Ahora, por otro lado, si yo no resalto el amor de Dios, la misericordia, su compasión, etcétera, 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 su gracia, su perdón, su justificación, y solamente presento a Jesús dando azotes de cuerda en el templo, y diciéndole hijos del diablo a los fariseos, y diciéndole generación de víboras a los fariseos, y llamándole sepulcros, aleluya, blanqueados a los líderes religiosos, pues entonces yo estaría presentando un Jesús incompleto. Estaría yo presentando solamente, aleluya, algunos rasgos acerca de Jesús. Y los oyentes, aleluya, lo que van a percibir acerca de Cristo era que era, aleluya, un problemático, que lo que andaba era buscando bulla con la gente. Amén. Y a veces se resaltan, aleluya, estos pasajes sin entender que ese azote de cuerda que Cristo hizo en el templo lo hizo una sola vez nada más. Gloria a Dios. Pero ¿cuántos enfermos él sanó? Amén. ¿Con cuántos pecadores él tuvo misericordia? Entonces note, aleluya, que si nosotros resaltamos esos atributos que nos parecen a nosotros más agradables o más, ¿verdad?, más bonitos, podemos presentar entonces una imagen distorsionada acerca de Jesús. Y escuche esto no solamente afectaría a los oyentes a quien nosotros le predicáramos, sino que tendría también grandes repercusiones en nuestra propia calidad de vida cristiana. Porque si yo creo en un Jesús que está esperando a que yo falle para sacar un látigo y meterme, aleluya, 4 latigazos por la espalda porque lo hice mal, entonces yo voy a vivir un evangelio sujeto al temor. Voy a estar viviendo un evangelio, aleluya, de miedo, de terror. Y Cristo vendría a ser un terrorista, aleluya, que está buscando las faltas y las fallas, amén, en medio de su iglesia, para entonces, amén, entrarle a azote. Y eso, aleluya, no es calidad de vida cristiana. ¿Cómo yo voy a vivir una vida cristiana sometido todo el tiempo al miedo? Aleluya, con temor, gloria al nombre del Señor. Y no estoy hablando de temor reverente, estoy hablando de miedo, de estar asustado en todo tiempo. ¿Cómo podemos nosotros servir a un Dios y tenerle miedo al mismo tiempo y no sentir confianza? Aleluya, y no poder confiar en que si yo me caigo, Él es capaz de levantarme, amén, y restaurarme y limpiarme de mi pecado. Pero por otro lado, aleluya, están aquellos que abusan de la gracia del Señor, porque para ellos el Señor no corrige, para ellos el Señor es todo bondad, para ellos el Señor es todo amor, aleluya, y por eso utilizan la gracia como una licencia para pecar, para vivir vidas de desenfreno, para vivir vidas, aleluya, donde ellos hacen absolutamente lo que ellos bien les parece. Porque ellos entienden que el Señor va a pasar por alto todos sus pecados y el Señor nunca los va a corregir. Entonces usted puede notar, hermano, cómo
la percepción o la revelación que nosotros tengamos acerca de Cristo va a afectar profundamente el estilo de vida. Nuestra fe va a ser impactada directamente de acuerdo a lo que nosotros sabemos y conocemos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Por ende, es necesario que nosotros entendamos, aleluya, con precisión y con cabalidad quién dice la Escritura que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice la Biblia acerca de nuestro Señor Jesucristo? Aleluya. Y esto para Cristo es tan importante. Yo lo dije hace unas semanas atrás, aleluya, que Cristo le pregunta a su círculo más cercano, aleluya, entiéndase, los apóstoles, le pregunta: ¿quiénes ustedes dicen que es el Hijo del Hombre? ¿Quiénes ustedes dicen que soy yo? Para el Señor es importante lo que piensan los incrédulos. Para el Señor es importante lo que piensa el mundo. Para el Señor es importante lo que piensan los pecadores. Pero lo es, aleluya, más aún saber qué piensan aquellos que un día dijeron: yo voy a seguirte de aquí en adelante. Alabado sea Dios. Y eso tiene, hermano, tiene implicaciones muy serias. Por ejemplo, si yo digo ser un seguidor de Jesucristo, pero yo no le conozco o tengo una imagen distorsionada acerca de Él, eso es lo que yo voy a reflejar ante la comunidad. Y por ende el mensaje que va a recibir el incrédulo es un mensaje totalmente erróneo. Aleluya. Y más que nosotros ser entonces luz, aleluya, para un mundo que está en tinieblas, seríamos de tropiezo para ellos. No podrían acercarse al Señor, o si se acercan a Él, vienen con una expectativa totalmente errónea del verdadero mensaje que Cristo vino a traer, aleluya, cuando vino a esta tierra. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Aleluya. Así que es apropiado que nosotros nos dediquemos a considerar qué dice la Biblia acerca del Señor Jesucristo. El conocimiento que nosotros obtengamos de Él, escuche bien, no solamente nos va a afirmar, aleluya, en lo que sabemos ya acerca del Padre, sino que también nos va a preparar para poder conocer mejor al Espíritu Santo de Dios. Recuerde que Dios es Espíritu, ¿sí o no? Y el Espíritu Santo es ¿qué? Es un Espíritu también. Pero Cristo, que fue hecho carne, es la misma imagen del Dios invisible, que se ha revelado a nosotros, y que nosotros tenemos el Evangelio, donde están los relatos acerca de su vida, acerca de su nacimiento, acerca de sus sermones, acerca de las parábolas, acerca de la pasión, acerca de la crucifixión, acerca de la, aleluya, resurrección, incluso acerca, aleluya, de su ascensión al cielo. Es decir, todo lo que nosotros necesitamos saber acerca del Padre y acerca del Espíritu Santo lo podemos saber a través de la persona de Jesucristo. Por eso Él declaró y Él dijo que los que lo han visto en Él han visto al Padre. Aleluya. Y también Él declara y dice: yo no los voy a dejar huérfanos, yo vendré otra vez. Aleluya. Y dice: y les enviaré otro consolador. Fíjense, aleluya, Él utiliza la palabra otro. Amén. Aleluya, porque en primer lugar el consolador era Él. Pero cuando fuera quitado de sus discípulos, otro consolador sería enviado. ¿Quién es ese otro consolador? El Espíritu Santo de Dios. De manera, aleluya, que mientras más conocemos a la persona de Jesucristo, mejor conocemos al Padre y mejor conocemos al Espíritu Santo de Dios. Amén. Alabado sea Dios para siempre. Así que, ¿qué tal si nosotros comenzamos, hermano, hablando desde el principio de todas las cosas? ¿Ok? Antes de hablar de su nacimiento, antes de hablar de su encarnación, antes de hablar de la crucifixión, de su resurrección, ¿qué tal, aleluya, si examinamos a la luz de la Sagrada Escritura qué dice la Biblia acerca de la existencia de Jesucristo? Hermano, es fascinante saber que Cristo
no existió desde el momento de su nacimiento carnal. La Biblia declara, y conforme a los textos que nosotros acabamos de leer en Juan capítulo número 1, aleluya, que simplemente Cristo siempre ha existido. Aleluya, simplemente Cristo, aleluya, siempre ha existido. Gloria al Señor, fuera de este plano terrenal, aleluya, en un plano de dimensión eterna. Amén. Aleluya, nuestro Dios, así como el Padre, así como el Hijo, así el Espíritu Santo, aleluya, están en una dimensión de eternidad. Aleluya. Significa que ellos no fueron creados por nadie. Significa que siempre han existido, y eso incluye a Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Incluye a Jesús. Algunos cometen el error, y estoy hablando de creyente, ¿verdad? Porque el que no es creyente, gloria al nombre del Señor, pues son otros 20 pesos. Aleluya. Pero hay creyentes que, como no profundizan en estas verdades, entienden que Jesucristo existe desde el mismo momento que fue, aleluya, concebido. Que Jesucristo existe, amén, desde el momento que Él nace. Pero eso no es lo que declaran las Sagradas Escrituras. La Biblia declara que Jesucristo existía desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que existieran todas las cosas, ya Jesucristo era. Ya Él existía. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Aleluya. Amén. Si nosotros pensáramos que Cristo, aleluya, existe solamente a partir del momento de su encarnación, entonces estaríamos diciendo que la vida de nuestro Señor fue muy breve y que solamente esto representa, amén, una parte, aleluya, de manera parcial la realidad de su existencia. Se lo voy a decir en arroz y habichuela. Si nosotros creyésemos que nuestro Salvador simplemente existió desde el momento que fue concebido hasta el momento que resucitó y se fue, entonces estaríamos nosotros negando la preexistencia de nuestro Señor. Es decir, estaríamos negando que Él existía desde antes de todas las cosas. Y la Biblia declara, conforme, amén, a Juan capítulo número 1, que en el principio Él era el Verbo, es decir, aleluya, la palabra, el Logos. Desde la creación de todas las cosas ya Cristo estaba presente. Cuando usted se va al capítulo número 1 del libro de Génesis, usted va a encontrar, y dijo Dios. Eso habla de Logos, eso habla de palabra, eso habla de verbo. Dice, aleluya, que dijo Dios, amén, aleluya, que se separara el mar de la tierra, etcétera, y todo fue hecho. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y lo creó mediante el poder de su palabra. Es decir, aleluya, el Padre decreta, amén, y el Hijo está creando y ejecutando, y el Espíritu Santo, dice la Biblia, que estaba sobre la faz de las aguas moviéndose, trayendo orden, amén, en medio de la creación. Aleluya. De manera que lo que Juan está diciendo aquí, aleluya, es una clara referencia, gloria al Señor, a la preexistencia de Jesús desde antes de la misma creación. Dice que este era en el principio con Dios. Eso está en el verso 2, ahí en Juan capítulo 1. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, escuche, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Aleluya. Así que Juan nos está revelando algo muy tremendo, y es que desde el mismo momento de la creación Jesús estaba activamente obrando, aleluya, en medio de esta, porque simple y sencillamente Él siempre ha existido. Él es eterno. Sus días no caducan, hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Y antes de que fueran todas las cosas, ya Él estaba. Ahora, ¿qué dice? El verso 14. Dice que aquel verbo luego fue hecho carne.
Amén, aleluya. Y todos nosotros sabemos que, aleluya, desde el momento de la creación comienza, ¿verdad?, a pasar la historia de la humanidad. Y en el tiempo señalado por Dios, entonces es que Cristo Jesús, el Verbo, aquel que estaba con Dios desde el principio, coge forma, toma forma, aleluya, corporal de un hombre. Aleluya. Y en el tiempo señalado por Dios se manifiesta en este plano terrenal. Amén. Alabado sea Dios. Pero Él siempre ha existido. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? Mire, hermano, mucha gente en la Biblia dio testimonio acerca de la preexistencia de Jesús. Mucha gente en la Biblia dio testimonio acerca de la preexistencia de Jesús, y le voy a mencionar algunos, aleluya, para que usted pueda, ¿verdad?, entenderlo. Mire, uno de los que dio testimonio acerca de la preexistencia de Jesús fue Juan el Bautista. Juan el Bautista habló acerca de la preexistencia de Jesús. Mire lo que él dijo en Juan capítulo 1 y verso número 15. Dice: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. ¿Qué está diciendo Juan? Aleluya, que antes de su propia existencia ya Jesús existía. ¿Ok? Ya el Señor existía. Dice: el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan el Bautista dio testimonio de eso. ¿Quién más dio testimonio de eso? El apóstol Juan, en los textos que acabamos de leer. En el principio era él el Verbo, y el Verbo era Dios. Amén, con Dios, perdón, y el Verbo era Dios. Aleluya. ¿Quién más dio testimonio de esto? El apóstol Pablo. En Filipenses capítulo 2, versos del 6 al 8, él declara diciendo que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El apóstol Pablo estableciendo, aleluya, que en un momento dado Cristo fue partícipe de la gloria celestial junto a su Padre en el cielo. Amén. Pero él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, aleluya, brevemente de esa gloria para venir a esta tierra tomando forma corporal de hombre, hermano, para venir a ser semejante a los hombres y morir en la cruz del Calvario. Así que el apóstol Pablo, aleluya, es consecuente con lo que está declarando Juan el Bautista, con lo que está declarando el apóstol Juan. Gloria al nombre del Señor. Él está diciendo exactamente lo mismo. Cristo simplemente siempre ha existido. Amén. El apóstol Pedro repite lo mismo. Amén. El apóstol Pedro dice, aleluya, que el Cordero de Dios fue destinado desde antes de la fundación del mundo para ser manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Fíjese en dónde, en verdad, en qué tiempo ubica el apóstol Pedro la existencia de Jesús. Desde antes de la fundación del mundo. De manera que está totalmente descartado, ¿verdad?, conforme a estos textos bíblicos, que Cristo haya sido un ser creado. El que le diga eso a usted no tiene la menor idea de lo que revela la Sagrada Escritura en cuanto a la existencia de Cristo Jesús. ¿Ok? Porque Cristo, conforme a la Escritura, siempre ha existido. Ahora, Cristo mismo dio testimonio de eso. Dice Juan 6:38, porque yo he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo mismo da testimonio de que antes de que todo fuera, aleluya, Él venía y vino, aleluya, del cielo. Él dijo también en Juan 5, aleluya, en Juan 6:51, perdón, Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. Alabado sea Dios. Así que
Cristo mismo dio testimonio de todo esto. Él dijo en Juan 8:58, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén, aleluya, gloria al Señor. Y Cristo está hablando acerca de esto de Abraham cientos de años después del fallecimiento de Abraham. Y eso turbaba a las multitudes. Por eso la gente decía, ahora tú no llegas ni a los 50 años y estás diciendo que tú eres más viejo que Abraham. Aleluya. Lo que ellos no sabían era que estaban hablando de cara con el Eterno. El Eterno, aleluya, gloria al Señor. El anciano de días, como dice Juan en el libro de Apocalipsis, gloria al Señor. Aleluya. El Dios eterno estaba siendo revelado delante de ellos, pero ellos no lo comprendían. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Y Cristo continúa una y otra vez hablando de su preexistencia. Aleluya. Por eso es que el personaje de Cristo causa tal impacto, hermano, hasta nuestros días. Y miren que se han levantado emperadores, se han levantado perseguidores, se ha levantado gente en esta tierra para tratar de desaparecer a la iglesia de Jesucristo y borrar de sobre la faz de la tierra el testimonio del evangelio de Jesucristo. Y no se puede, hermano. No se puede, porque simple y sencillamente con quien están tratando, aleluya, y contra quien están peleando es con el Eterno. El cielo, la tierra pasarán, su palabra no va a pasar jamás, porque es que su palabra es eterna. Su palabra no caduca, su palabra no es una cuestión de moda, aleluya, no, hermano, su palabra es eterna. Todo lo que tiene que ver con Dios es eterno. Incluso cuando nosotros, hermano, aleluya, seamos llevados en el rapto hacia el cielo, nuestros cuerpos van a ser transformados y nosotros vamos a pasar, aleluya, de este plano físico perecedero y corrupto, un plano de eternidad, aleluya, donde nunca jamás volveremos a padecer, aleluya, ni enfermedad, ni dolor, ni quebranto, absolutamente nada, porque seremos eternos, igual que nuestro Dios es eterno. Amén. Todo lo que tiene que ver con el Señor, aleluya, tiene que ver con eternidad. Amén, hermano, aleluya. Y ese es el impacto. Si Cristo, aleluya, hubiese estado, hermano, si Cristo hubiese declarado todas estas cosas y Él verdaderamente no hubiese sido, aleluya, quien Él dijo que Él era, amén, el Mesías, el Salvador de los hombres, hermano, pues este hombre era el hombre más loco que ha pasado sobre la faz de la tierra. Porque declaraciones, hermano, amén, tan contundentes como las que hace Jesús en el Evangelio, ninguna otra persona ha sido capaz de hacerla, aleluya, sobre la faz de esta tierra. Nadie, hermano. Amén, dígame, hermano. Juan 17:5. Amén. Amén, léalo, ¿lo tienen? ¿Qué dice? Sí. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo. Sí, Señor. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Eso es, amén, gloria al Señor. Ahí Cristo una y otra vez, hermano, una y otra vez. Yo creo que tengo ese texto por ahí también. Mira, sí, lo tengo aquí también. Gloria al Señor, aleluya. Una y otra vez Jesucristo está confirmando que desde antes de todas las cosas ya Él existía. Amén, aleluya. Entonces imagínense, hermano, era chocante que Cristo se presentara delante de aquella gente viniendo de, ¿verdad?, de un hogar humilde. Amén, aleluya. Sin tener ni siquiera dónde recostar su cabeza. Siendo un hombre, gloria al nombre del Señor, que hasta sus 30 años, aleluya, fue carpintero, gloria al nombre del Señor, un hombre humilde, aleluya, y que de momento comienza a decir, no, antes que Abraham fuera, yo ya existía. Aleluya, yo soy el que soy. Amén. Usted se imagina, cuando los líderes religiosos de aquella época escuchaban esas declaraciones, decían, este hombre está endemoniado. O sea, ellos no podían entender eso. Amén. Y hasta el día de hoy, hermano, aleluya, incluso para desarrollar estudios como estos, hermano, esto no es fácil desarrollar. No es fácil, porque cuando hablamos de Jesús, estamos hablando, hermano, de la persona más misteriosa que ha pasado sobre la faz de la tierra. El personaje más misterioso que ha pasado sobre la faz de la tierra, porque todo lo que, amén, aleluya, concierne a la vida de Cristo Jesús, todo es en base a hechos sobrenaturales, milagrosos, cosas que no tienen explicación alguna. Y aleluya, personaje, gloria al nombre del Señor, de Jesucristo, amén, ha sido tan impactante que ya usted sabe, hermano, la historia se dividió en dos: antes
y después de Cristo, ¿sí o no? Gloria a Dios. Amén. Mira el impacto que ha tenido esto sobre la humanidad. Dígame cuándo, aleluya, ¿quién sabe aquí cuándo nació Buda? Nadie, ¿verdad? Sin embargo, nosotros celebramos todos los años el nacimiento de Jesucristo. Sea la misma fecha, hubiese sido en abril, hubiese sido en diciembre, pues la gente rápido se pone, no, que fue en tal fecha. No importa la fecha que fue, todos los años se conmemora el nacimiento de Jesucristo. ¿A quién más nosotros le celebramos el cumpleaños, hermano? Aleluya. Gloria al nombre del Señor, hermano, en diferentes países, naciones. Casi todo el mundo celebra el nacimiento de Cristo Jesús. No solamente se celebra su nacimiento, a quien se le conmemora, aleluya, el momento de su partida, su muerte. Amén. Y en el mundo entero prácticamente se celebra la muerte, la pasión de Jesucristo, y se separa una semana completa para conmemorar la pasión de Jesucristo, su muerte, su resurrección. Ese es el impacto que ha tenido la persona de Jesucristo en la historia de la humanidad. Aleluya. Y se pueden seguir levantando Nerones y perseguidores. Aleluya. Y se puede seguir levantando el gobierno, el Estado. Pueden hacer lo que le dé la gana. Incluso el anticristo vendrá, tratará de detener el avance, aleluya, de la salvación. Gloria al Señor. Pero nada será capaz de detener, aleluya, la obra que Dios ha comenzado, porque su obra es eterna. Ni las mismas puertas del Hades prevalecerán en contra de la iglesia. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Ahora, la pregunta que resulta de todo esto es, ¿verdad? Porque nosotros, amén, nos ponemos creativos y pensamos, bueno, pues si el Señor siempre existió, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Aleluya. Antes de que el mundo fuese formado, antes que las estrellas fuesen formadas. Alabado sea Dios. ¿Qué hacía el Señor entonces? Amén. Vamos a contestar esa pregunta conforme a lo que revela la palabra de Dios, hermano. Aleluya. Fuera de toda teoría u opinión o criterio que nosotros podamos tener. Aleluya. Todo lo que no está de acuerdo a lo que ya Él ha revelado en su palabra es simplemente eso, teoría. Son opiniones. Amén. Gloria al Señor. Veamos qué dice la Biblia acerca de las actividades de Cristo, aleluya, en ese plano eterno, antes de la existencia de todo lo que ha sido creado. ¿Qué estaba haciendo nuestro Salvador antes de llegar a Belén? Amén. Bueno, número 1, Juan capítulo 1 y verso número 3. Aleluya. Dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Nuestro Señor, antes de que la tierra fuese formada, aleluya, nuestro Señor, antes, gloria al Señor, de crear a los hombres, estaba creando el universo, hermano. Y el universo, aleluya, no es del grande de San Juan, es a la gloria. El universo, hermano, es infinito. Amén. Cada vez que la NASA y cada vez que, aleluya, todos estos estudios, hermano, aleluya, que se hacen allá en el espacio, siguen descubriendo galaxias, siguen descubriendo, aleluya, nuevos planetas, siguen descubriendo, gloria al nombre del Señor, estrellas que eran, hermano, como el sol que nosotros tenemos en nuestro sistema, aleluya, pero que de alguna manera u otra se apagaron. Siguen descubriendo, hermano, aleluya. Porque el universo es infinito. De manera que nuestro Señor, conforme a la Escritura, estaba creando el universo. Amén. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho hubiese podido ser hecho. Así que, aleluya, quizás para nuestra mente finita, ¿verdad? Eso causa problema poder entenderlo. Amén. Pero lo que usted no entienda con su intelecto o con su raciocinio, hermano, entiéndalo por la fe. Aleluya. Crea que, amén, lo que Él ha declarado en su palabra, gloria al Señor, es veraz. Es la verdad absoluta. Y aunque yo no entienda del todo cómo es que Él lo estaba haciendo, aleluya, ciertamente lo hizo.
Amén, y lo hizo perfecto. Nosotros no somos producto de la evolución. Aleluya, tu bisabuela no es chita. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya, gloria al Señor. No venimos del mono. Amén, y tampoco somos, aleluya, el producto, gloria al Señor, de un choque que hubo entre planetas o estrellas, ni nada de eso. Aleluya. Amén, para creer en eso hay que tener más fe. Aleluya, que creer que hay un creador. Aleluya, que ha existido desde siempre y que es todopoderoso para crear todas las cosas mediante el poder de su palabra, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, hay gente que se imagina, ¿y cómo era esto? Era como un papel en blanco, era todo. ¿Cómo era esto? Aleluya, yo no sé, hermano. Aleluya. Cuando lleguemos allá arriba, usted saca un ratito, amén, aleluya, y le pregunta al Señor, se le sienta en la falda un ratito, papi, muéstrame cómo fue que tú hiciste esto, aleluya. Mira, hermano, toda la eternidad no nos va a dar, aleluya, para poder entender las grandezas, hermano, la magnificencia del poder del Dios a quien nosotros servimos. Estaremos toda la eternidad aprendiendo, amén, adorando, estaremos la eternidad completa, aleluya, siendo, gloria al Señor, sorprendidos, hermano, por el conocimiento que vamos a tener acerca de Dios. Alabado sea Dios, aleluya. Así que es importante, esto que estamos haciendo en esta noche es importante porque este es el comienzo de lo que seguirá, amén, de manera progresiva allá arriba en el cielo. Nosotros nunca dejaremos de aprender. Seguiremos aprendiendo aún estando allá con cuerpos glorificados en el cielo. A su nombre sea la gloria, aleluya. Amén. ¿Qué más dice? Mira, Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Dice, porque en Él, ¿en quién? En Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Fíjense que aquí el apóstol Pablo, una revelación tremenda, él está diciendo que las cosas visibles, es decir, lo que nosotros podemos percibir con estos ojos, aleluya, carnales, fue creado por el Señor. Ahora bien, él dice, y las cosas invisibles también fueron creadas por Él. Significa que hay un mundo paralelo a este mundo, y es un mundo, el cual nosotros llamamos, hermano, el ámbito espiritual, el mundo espiritual. Amén. Y fíjense que aquí él menciona que hay tronos, hay dominios, hay principados y hay potestades. Su nombre sea la gloria. De la misma manera, aleluya, que en este plano físico y terrenal tenemos gobiernos, tenemos autoridades, aleluya. También en el mundo invisible hay tronos, hay dominios, hay potestades, hay principados, aleluya, que rigen y que gobiernan ese ámbito espiritual que está paralelo a este mundo físico. Amén, aleluya. Yo sé que le estoy hablando cosas, gloria al Señor, para siempre profundas en esta noche, hermano, pero entienda esto, gloria al Señor, que antes que lo físico fuera, ya lo espiritual era. Amén, aleluya. La Biblia dice que cuando el Señor creó a los ángeles, aleluya, ya, gloria al nombre del Señor, estos fueron creados antes que la tierra misma. De manera que lo espiritual fue primero que lo terrenal. Y eso el apóstol Pablo lo confirma en una de sus cartas. Él dice, aleluya, que antes de lo físico es lo espiritual. Gloria al nombre del Señor. De manera que lo que está sucediendo, escuche bien, que muchos de nosotros quizás estamos ajenos con el ajetreo y los afanes de la vida y no entendemos que lo que está sucediendo en este plano físico, hermano, no es otra cosa que la manifestación visible de lo que está sucediendo en otro ámbito espiritual. Amén. Aleluya. Toda la violencia, todo lo que usted ve en este plano terrenal, alabado sea Dios, no es otra cosa que la manifestación visible de cosas que están sucediendo en el ámbito espiritual. Amén. Aleluya. Hay guerra en los aires, los demonios saben que le queda poco tiempo, hay ángeles del Señor que están peleando por la iglesia, amén, hay ángeles del Señor que están cubriendo a los escogidos y los demonios también están revueltos tratando de sacarnos del camino. Todo eso está sucediendo y eso tiene repercusiones directas en nuestra vida, aleluya, física, en este plano terrenal. Lo que pasa es que la gente no lo percibe, alabado sea Dios, y por eso necesitamos estar despiertos espiritualmente.
para entender, aleluya, estas verdades que el Señor nos declara en su palabra. Amén, aleluya. Así que, ¿qué hacía el Señor? Bueno, Él estaba creando el universo, Él estaba creando las cosas que se ven y las cosas que no se ven. Él estaba creando todo esto. A su nombre. Gloria. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué más estaba haciendo? Aleluya. Gloria a Dios. Espérate que se me fue. Amén. ¿Qué más estaba haciendo? Estaba controlando el universo. ¿Verdad? Que una vez fue creado. Él estaba controlando el universo. Usted no se ha dado cuenta, hermano, cómo la tierra gira de una forma pero perfecta. Perfecta, gloria al nombre del Señor. La luna a distancia, el sol está a la distancia, aunque están haciendo unas calores bien chéveres, ¿verdad que sí? Aleluya, y cada año la tierra se acerca un poquito más, amén, al sol, y hay erupciones en el sol, etcétera, etcétera, etcétera. Gloria al nombre del Señor. Pero hermano, si el Señor no hubiese colocado a distancia ese sol, aleluya, de la tierra, hace rato estuviésemos achicharrados. Amén. Aleluya. De manera que Él no solamente se ocupa de crear, sino que Él es un fiel administrador de la creación. Y Él se ocupa de guardar, de cuidar, de proteger, de proveer para todo aquello que Él ha creado. ¿Qué dice la Biblia? Amén. En Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. Dice que Jesús, el cual es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Mira, hermano, yo sé que existe la ley de gravedad. Aleluya. Y yo sé que la ley de gravedad no permite, ¿verdad? Gloria al Señor, que esas cosas caigan así. Gloria al nombre del Señor, y que todo se mantenga en su lugar. Gloria a Dios para siempre. Pero antes de la ley de gravedad fue la palabra de Dios. Y por la palabra de Dios todo es sustentado, todo es sostenido. Amén. Aleluya. Dice que Él ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Pero lo que nos concierne en este texto es, aleluya, que Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Amén, aleluya. Él sustenta todas las cosas. ¿Qué más dice? Colosenses 1:17. Colosenses 1:17. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén, aleluya. La creación subsiste, existe hasta el día de hoy porque el Señor la cuida. Nosotros somos los que lo dañamos. Nosotros somos los que contaminamos. Pero el Señor, como fiel administrador de su creación, aleluya, procura proveer para que subsista su creación. Amén, tal y como Él lo ha declarado en su palabra. Aleluya. ¿Qué más estaba haciendo el Señor? Número 3. ¿Qué más estaba haciendo el Señor? Estaba comunicándose con el Padre. Estaba comunicándose con el Padre. Y créame, hermano, que eso para nada es ensordroso. Eso para nada es aburrido. Yo sé que hay algunos que no les gusta orar. Aleluya. Gloria al nombre del Señor, pero no hay nada más maravilloso que poder comunicarse con el Padre. Tener comunión con el Padre. El Hijo estaba teniendo comunión con su Padre en la eternidad antes de que todas las cosas fuesen creadas, hermano. Dice Juan 17:23. Aleluya. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Habla de unidad, habla de perfección en la unidad, había comunión entre ellos. Y dice en Juan 17:24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amén. El Hijo tenía comunión íntima con el Padre desde antes de la creación. Gloria al nombre del Señor.
Así que, ¿verdad? Pensar más allá de lo que la Biblia nos declara, pues ya serían meras especulaciones, teorías, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Y usted puede filosofar, y usted puede imaginar, y usted olvídese, aleluya, en la mente del ser humano, gloria al nombre del Señor, puede imaginar multitud de cosas. Pero lo cierto es, aleluya, que el apóstol Pablo dice: no vayan más allá de lo que está escrito. Y lo que está escrito es eso. Amén. Él estaba creando el universo, él estaba controlando el universo, sustentando el universo, y estaba teniendo comunión íntima y personal con su Padre en la eternidad. De igual forma estaba teniendo también comunión con el Espíritu Santo, porque sabemos que estos tres son un solo Dios. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Así que ya podemos ver, hermano, argumentos sólidos acerca de la preexistencia de Jesucristo. Amén. Pero es importante, yo quisiera, déjame ver si no se me perdieron los textos aquí, aleluya, aclarar, amén, aclarar algunas cositas, gloria al nombre del Señor, que enseñan algunas sectas y que son totalmente erróneas acerca de la preexistencia de Cristo. Porque fíjense que hay gente que cree en la preexistencia, es decir, que Él siempre ha existido. Sin embargo, que eso no significa que Él fuese Dios. Como quien, por ejemplo, la secta de los testigos de Jehová. Ellos se atreven a declarar que Cristo sí es preexistente. Amén. Pero que Él existía en la eternidad como el arcángel Miguel. Y eso no es lo que enseña la Biblia, hermano. ¿Ok? ¿Qué es lo que ellos dicen? Bueno, que Él era el arcángel Miguel, y que luego el arcángel Miguel entonces encarnó y vino a ser Jesucristo. ¿Ok? Gloria al nombre del Señor. Pero hay un problema con esa declaración, y es que el arcángel Miguel, aunque es un ser espiritual, amén, no es Dios. No es Dios. Entonces decir eso, aleluya, es degradar la esencia y la identidad verdadera de quién es Jesús. Es degradarlo, eso es una blasfemia. Porque eso equivale a decir que Jesús es un ser creado. Los ángeles son seres creados, pero Jesús no. ¿Okay? Y por otro lado, los ángeles no son Dios. Así que la blasfemia es por partida doble. Amén, aleluya. Lo están degradando en su naturaleza, porque entonces también echan para un lado la deidad y la divinidad de Jesucristo, que Él es Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Hay otra secta, amén, aleluya, que dicen que gloria al nombre del Señor, y hay un montón, hermano. Hay muchas teorías que la gente, a través de los siglos, amén, el apóstol Pablo y el apóstol Juan tuvieron que lidiar con esto desde el primer siglo. O sea, eso fue Jesús yéndose para el cielo, y los falsos maestros, hermanos, empezaron a proclamar todas estas doctrinas erradas. Gloria al nombre del Señor, donde decían también que Jesús es un ser espiritual, ¿verdad?, que habitaba en la eternidad, pero que no era divino tampoco. Otros dicen que Jesús vino a esta tierra, pero que no vino en un cuerpo semejante al de nosotros, sino que su cuerpo era un cuerpo divino, que no sentía y que no padecía. Eso también es una herejía y es una falsa enseñanza. La Biblia dice que todo aquel que no reconoce que Jesucristo ha venido en carne, tal es un anticristo. ¿Ok? De manera que Jesucristo es Dios. Él no era ni un ángel, ni era, ¿verdad?, un ser divino, ni era nada de eso, hermano, ni tampoco, como algunos postulan, que era un hermano de Adán. Hasta eso la gente se ha atrevido a decir, que Jesucristo era un hermano de Adán, amén, y que después se manifestó, y ellos lo justifican porque Cristo es el postrer Adán, como dijo, ¿verdad?, el apóstol Pablo. Amén, aleluya. Eso no es lo que enseña la Biblia, ya lo hemos visto. Gloria al Señor. Así que usted, cuando le presentan doctrinas o enseñanzas como esta,
o usted se encuentra en algún debate con alguna persona que profesa otra religión, gloria al nombre del Señor, pues usted tiene que estar lo suficientemente claro para entender, aleluya, que Jesucristo siempre ha existido, ¿ok? Ahora hablemos un poquito de su encarnación, amén, aleluya. ¿Por qué? Porque Él siempre existió, pero llegó el momento donde Él se materializó, ¿ok? Él tomó forma corporal de hombre, vino hecho en semejanza de hombre a esta tierra. Y por eso, de nuevo, antes de ir a la crucifixión, antes de ir a su resurrección y todo esto, me parece importante que toquemos, porque estos son puntos que a veces no se tocan, que a veces no se hablan, que a veces no se enseñan. Aleluya. Y hay una suerte de todo tipo de pensamiento, ¿verdad? Dentro de la misma iglesia evangélica, cuando estos conceptos deben estar bien definidos, hermanos, como pueblo del Señor. Amén. Aleluya. Así que vamos a hablar un poquito acerca de la encarnación. Hay algunas ideas falsas acerca de la encarnación de Jesús. ¿Okay? Por ejemplo, están, ¿verdad? Y no quiero mencionar los nombres para que usted no se pierda, pero están los ebionitas, están los gnósticos, están los arrianos, están los nestorianos, están los eutiquianos, amén, aleluya, y por ir para abajo todos los que terminan en nos, amén, aleluya, en nos, ok, gloria al Señor. Por ejemplo, este primer grupo negaba la realidad de la naturaleza divina de Jesús. O sea, ellos lo veían como un profeta, como alguien, hermano. Yo quiero decirle que hay cantidad de filósofos, cantidad de personas en el mundo actualmente que no niegan que Jesucristo vino a este mundo. De hecho, sería una total estupidez negar que Jesucristo es un personaje histórico real. Hay ateos que son tan ateos que ellos niegan que Jesús haya venido, ¿verdad?, a esta tierra. Y eso lo que denota es la falta de estudio que ellos tienen, porque no se necesita ser un religioso para ir a los anales de la historia, a buscar la historia para entender que fuera parte de religión, de evangelio. Los mismos historiadores confirman que Jesucristo vino a esta tierra, que hubo un hombre llamado Jesús de Nazaret y que fue un hombre revolucionario con el mensaje que trajo en su época. Y eso lo saben los historiadores y eso lo sabe todo el mundo. El ateo que niegue eso es porque le falta estudio. ¿Ok? Ahora, de ahí a probar la divinidad de Cristo, pues son otros 20 pesos, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Pero hay gente que niega que Jesús era Dios, pero ellos sí admiten que Jesús fue un personaje histórico que vino en cierta época. Y yo quiero decirle, hermano, que, y muchos hablan muy bonito, ¿no? Él era un hombre de amor, era un hombre, ¿verdad?, que elevaba la dignidad del ser humano. Hermano, mire, todas las cosas bonitas que nosotros podemos decir acerca de Jesús son absolutamente nada si no lo reconocemos como Dios. El más lindo de esos halagos es basura delante de la presencia de Cristo si no lo reconocemos a Él como el Salvador. Así que no se trata de que yo lo vea como un personaje chévere y que yo simpatice con el mensaje de Jesús. No se trata de eso. Amén, aleluya. Se trata de que lo podamos reconocer tal y como Él es. Habían grupos que no reconocían la naturaleza divina de Jesús. Estaban los gnósticos que negaban la realidad de la naturaleza humana de Jesús. O sea, por un lado, unos decían, sí, Él era hombre, pero no era Dios. Entonces otros, por otro lado, decían, sí, Él era Dios, pero no era hombre. Y la Biblia declara, ese es el problema de irse a los dos extremos. La Biblia declara que Él era 100% hombre y era 100% Dios. Y de eso no hay duda alguna. Amén. Aleluya. También estaban los arrianos, amén, que afirmaban la preexistencia de Jesús, pero negaban
que Él fuera Dios. Es decir, sí, Él siempre existió y vino y estuvo en medio de nosotros, pero Él no era Dios. Amén, aleluya. Estaban los nestorianos que creían que dos personas habitaban en el cuerpo de Cristo, una humana y una divina, y eso es otro disparate. ¿Okay? Aleluya, gloria al Señor. Era una sola persona con dos naturalezas divinas. ¿Okay? No era un solo cuerpo con dos personas, eso es un disparate. ¿Okay? Aleluya. Parece un trabalengua, pero es la verdad, es la realidad. Amén. Gloria al Señor. Y están los eutiquianos, que ellos decían que la naturaleza humana y la naturaleza divina se mezclaron para formar una tercera naturaleza, distinta de las primeras dos. ¿Okay? Eso también es un disparate. La Biblia dice que Él era 100% hombre, 100% Dios. Y la Biblia dice que no hay un nombre dado a los hombres en el cual los hombres puedan ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y dice, amén, aleluya, que en ningún otro hay salvación, sino en Jesucristo, hombre. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Así que eso está muy claro en la palabra de Dios. Pero si hablamos acerca de su encarnación, vamos a dar algunas razones y con esto voy a cerrar. ¿Qué razones tenía Jesús para encarnar? Él era eterno, preexistente, siempre existido. ¿Qué fue lo que movió al Verbo a convertirse en carne, a ser hecho carne, para habitar en medio de nosotros? ¿Qué fue lo que nos movió? ¿Qué fue lo que lo motivó? ¿Cuál fue el propósito? Amén. Vamos a ver, porque pudiéramos nosotros pensar que era solamente un propósito. Puede venir número uno. Uno de los propósitos por los cuales ese Dios invisible se manifestó visiblemente en carne fue precisamente para eso, para revelar el Dios que no se podía ver, para revelar al Dios invisible. Juan 1:18. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Ese es el verso, amén, 9 del capítulo 14. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? O sea, uno de los propósitos por los cuales Cristo se hizo carne y vino a este mundo fue para revelar al Dios invisible. Para revelar al Dios invisible. Número 2, para cumplir la profecía antes dicha por los profetas de la antigüedad. ¿Ok? Cristo se hizo carne para cumplir la profecía dicha antes por los profetas de la antigüedad. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y fíjense que este es un decreto que viene por boca del mismo Dios en el huerto. ¿Ok? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Ok? Número 3. Y estos sí que son bastantes textos, ¿verdad? Pero lo voy a mencionar nada más. Para garantizar el pacto davídico. Amén. El pacto que Dios había hecho con David. El pacto davídico le aseguró a David que algún día un heredero de su propia simiente reinaría sobre Israel en su trono para siempre. El Señor le dijo: de tu simiente yo voy a levantar, amén, aleluya, un rey que va a regir a Israel para siempre. Eso era una profecía mesiánica, una profecía para David, pero también anunciaba la venida, aleluya, de un ser divino, de alguien eterno,
que gobernaría para siempre en Israel. Gloria al Señor. Así que Jesús se manifestó en carne para confirmar y para darle cumplimiento a esa profecía. Número 4. ¿Para qué más se manifestó Cristo en carne? Para hacer sacrificio por nuestros pecados. Esa es la que todos no sabemos. Amén. Aleluya. Dice, por ejemplo, Primera de Juan 3:5. Tengo más textos, pero voy a leer este. Primera de Juan 3:5 dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. ¿Estamos claros hasta ahí, verdad? Número 5. ¿Para qué más se encarnó Cristo Jesús? Para reconciliar al hombre con Dios. El hombre estaba en enemistad con el Señor. ¿Qué dice segunda de Corintios 5:19? Segunda a los Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Ok? Así que Cristo se hizo carne para reconciliar al hombre con Dios. Qué maravilloso es saber eso. La ira de Dios estaba sobre los hombres, y Cristo se mete de por medio como, ¿verdad?, intermediario entre Dios y los hombres para hacer una reconciliación. Aleluya. Número 6. Cristo se manifestó en carne también, escuchen, para proveer de un ejemplo a los creyentes. Hermanos, nosotros somos bienaventurados. Mire, la gente de la antigüedad tenía la ley. Tenían los 613 mandamientos, tenían aparte los 10 mandamientos. Y ellos tenían que regirse de acuerdo a esos mandatos, estatutos y preceptos establecidos por Dios. Hermano, no era cosa fácil serle fiel y obediente al Señor en aquella época, tampoco en esta, a causa, ¿verdad?, aleluya, esa ley de pecado que hay en nuestro cuerpo, pero en la antigüedad era mucho más difícil, muchísimo más difícil. Ahora Cristo incluso vino en carne para dejarnos un ejemplo de cómo es que un cristiano debe vivir. Y si usted quiere saber, Señor, cuál es tu voluntad para mi vida, lea el Evangelio. Lee el Evangelio, vea la vida de Cristo. Yo me he propuesto personalmente, yo siempre tengo mi lectura diaria. Ahora mismo yo estoy leyendo un salmo diario, trato de meditar en él, pero también estoy leyendo los Evangelios. Y aparte de eso, leo la Biblia para preparar los mensajes, etcétera, etcétera. Cuando estoy en mi tiempo devocional, voy a otras lecturas. Y a veces estoy corriendo por toda la Biblia, pero una cosa yo siempre procuro, y es que mensualmente tan siquiera yo pueda estar leyendo uno de los Evangelios para ver la vida de Jesús, la conducta de Jesús, qué Jesús hacía, cuáles eran sus hábitos, cuál era su mensaje, cómo Él se conducía. Eso es importante, hermano. Si usted quiere crecer en santidad, usted quiere crecer en conocimiento, usted quiere crecer, hermano, en todas las áreas habidas y por haber, usted necesita tener comunión con el Evangelio, porque el Evangelio da testimonio vivo y fehaciente de la vida de Jesús, hermano, encarnada. Amén, aleluya. Así que Cristo provee un ejemplo para los creyentes, y por eso Él tenía que venir en carne, para que todos pudieran ver. Pero es que yo no lo estoy viendo ahora. Velo a través de la Escritura. Lo puedes ver a través de la Escritura. Amén. ¿Qué dice 1 de Pedro 2:21? Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén, aleluya. Yo no lo estoy viendo, pero puedo seguir sus pisadas. ¿Y dónde están esas pisadas? En el Evangelio.
Ahí usted ve cómo él caminó, lo que él hizo, aleluya, lo que él aprobaba, lo que él desaprobaba, etc. Número 7. Cristo se manifestó en carne para proveerle al creyente un sumo sacerdote. Amén, aleluya. Dice Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y usted y yo sabemos que el sacerdote en la antigüedad, el sumo sacerdote en la antigüedad, era el representante de Dios ante el pueblo y el que intercedía por el pueblo ante Dios. De manera que Cristo se hace hombre para venir a ser nuestro fiel sumo sacerdote, nuestro representante ante Dios. ¿Para qué más? Aleluya. Esta yo me la gozo con toda la fibra de mi ser. Número 8. ¿Para qué más Él se manifestó en carne? Para destruir al diablo y sus obras. Amén. Para destruir al diablo y sus obras. Aleluya. De manera que todo lo que usted ve que Satanás está haciendo, esos son los últimos cartuchos, hermano. Ya le está sentenciado. Amén. Y va de cabeza para el lago que arde con fuego y azufre. Gloria a Dios. Cristo lo destruyó. Amén. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Mire, Satanás estaba loco por matar a Cristo. Eso usted lo ve a lo largo y lo ancho del Evangelio. Pero lo que el diablo no sabía era que a través de la muerte, al que iban a destruir era Él. Su nombre. Yo me imagino el dolor de cabeza del diablo. Si yo sé, no lo llevo que lo crucifiquen. Pero se tenía que cumplir la palabra de Dios, hermano. Amén. Así que a través de esa muerte expiatoria en la cruz del Calvario, Cristo venció y triunfó sobre el diablo, los principados, las potestades, los demonios. Aleluya, triunfó sobre el infierno. Y para eso Cristo tenía que venir. Amén, aleluya, como hombre. Porque, amén, ¿quién fue el que pecó en el huerto? ¿Quién fue el que tentó? Amén, aleluya, la mujer allá en el huerto. Fue Satanás. Y el hombre cayó en pecado. Pues ahora tenía que venir Dios mismo en forma de hombre para vencer al diablo y arreglar todo, hermano, la tragedia que sucedió en el huerto. Número 9. ¿Para qué más Cristo tenía que venir en carne? Para escapar de la maldición histórica. ¿Qué significa eso? Lo que le acabo de decir. Amén. Que había pecado a causa, de verdad, en el mundo, a causa del pecado original, el pecado de Adán. Y ese pecado pasó a todos los hombres. Y nadie podía redimirse a sí mismo de ese pecado. Porque toda la raza humana era pecadora. Pero cuando Cristo se manifiesta en carne, Él viene, aleluya, concebido por el Espíritu Santo. Significa que Él no tenía pecado. Y Él iba, amén, a borrar ese pecado original que cometió Adán en el huerto. Y Él tenía que hacerlo en condición de hombre. Amén. Aleluya. Y eso está en Romanos 5:12. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén, aleluya. Pero luego dice, gloria al Señor, que por la vida de un hombre, entonces entró la vida y pasó también a todos los hombres, claro, a los que aceptan el Evangelio. Número 10. Amén, aleluya. Ya me faltan 4 más, hermano. Número 10. ¿Para qué más vino Cristo? En carne, ¿verdad? ¿Para qué más vino Cristo en carne? Para sanar a los quebrantados de corazón. Eso está en Lucas 4:18. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos.
Amén. ¿Para qué más vino Jesús en carne? Para pregonar libertad a los cautivos. Eso también está ahí en Lucas 4:18. ¿Para qué más vino Cristo? Para proclamar el año agradable del Señor. Eso también está ahí en Lucas 4:19. Amén. Los textos que he mencionado en Lucas 4:18 y Lucas 4:19. ¿Para qué más vino Cristo? Para dar vida y vida abundante. Amén. Eso lo vemos en Juan 3:36. Juan capítulo 3, verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aleluya. Amén. Y número 14 y final. ¿Para qué más vino Cristo? Para glorificar al Padre. Para glorificar al Padre. Amén. Juan 13:31. Juan capítulo 13, verso 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Amén. Aleluya. Y así, hermano, tenemos cantidad de textos bíblicos que nos hablan de las razones por las cuales Cristo se encarnó. Amén. Aleluya. Las razones por las cuales Cristo se encarnó. Y quiero finalizar diciendo lo siguiente, ¿verdad? Para hacer hincapié, amén, en lo que le dije anteriormente sobre tener una imagen distorsionada acerca de Jesús. Note que hemos ido a través de la Biblia, ¿sí o no? Todo ha sido conforme a la Escritura. Hablamos de su preexistencia, hablamos de su encarnación. ¿Ok? Y esto es muy importante, hermano. Si nosotros no tenemos una base de fe conforme a las Sagradas Escrituras, eso puede repercutir también en la salvación. Es decir, si nosotros no creemos en el Hijo de Dios de la manera que Él desea que nosotros creamos, no como yo quiera, sino como Él dice que nosotros debemos creer, eso puede tener repercusiones, hermano, y nos puede excluir de la gracia salvadora que es en Cristo Jesús. Aleluya. Yo comenté